Aquí nos piden resolver esta igualdad, pero esta igualdad contiene antilogaritmo, cologaritmo y logaritmo. Entonces, para resolver aquí la igualdad que nos están pidiendo, vamos a comenzar primero resolviendo esta parte de aquí, que es el logaritmo. Luego de resolver esta parte, vamos a resolver la parte que contiene el cologaritmo y finalmente utilizar ya el antilogaritmo para calcular el valor de x. Entonces vamos a comenzar aquí calculando esta parte, que es 3 logaritmo de 3 en base a raíz cuadrada de 3. Esta raíz cuadrada de 3 lo podemos escribir de esta forma, utilizando exponente fraccionario. En vez de la raíz, puedo escribir como exponente un medio. Esto es equivalente a esto, entonces vamos a escribirlo. Tendríamos así 3 logaritmo de 3 en base 3 a la 1 medio. Aquí vamos a recordar la definición del logaritmo. Aquí tenemos la definición del logaritmo. Un logaritmo de a en base b es igual a x si, solo si, la base elevado al resultado del logaritmo es igual a a, donde a, b son mayores que 0 y b distinto de 1. b es la base del logaritmo. Esta definición la vamos a utilizar cuando tengamos que calcular el logaritmo. También vamos a utilizar esta propiedad. Aquí esta propiedad nos dice que si el número al cual tomamos el logaritmo está elevado a un exponente, este exponente puede pasar a multiplicar al logaritmo, y si la base del logaritmo está elevado a un exponente, ese exponente puede pasar a dividir al logaritmo. Aquí lo hemos hecho. El exponente m ha pasado a multiplicar y el exponente n de la base del logaritmo pasa a dividir. Entonces esta propiedad la vamos a utilizar aquí porque estamos viendo que la base del logaritmo tiene un exponente que es un medio, lo vamos a pasar a dividir al logaritmo. Aquí un medio pasó a dividir al logaritmo y tendríamos así. Hemos escrito 1 sobre un medio, entonces aquí podemos hacer medios por extremos para calcular la división. Los extremos van en el numerador, tendríamos 1 por 2, 2 y 1 por 1, 1. Simplemente nos quedaría aquí en esta parte 2. Entonces tendríamos así 3 por 2 por el logaritmo de 3 en base 3. Pero si aplicamos aquí la definición, este logaritmo es igual a 1, porque 3 a la 1 es igual a 3, aplicando la definición del logaritmo. Entonces toda esta parte vale 1. Y tendríamos entonces simplemente la respuesta de este 3 logaritmo de 3 en base raíz cuadrada de 3, que sería igual a 6. Ya tenemos esta parte, esto vale 6. Y ahora tendríamos que calcular el cologaritmo de 6 en base raíz cuadrada de 6. Vamos a escribirlo. Aquí lo tenemos. Entonces aquí también vamos a cambiar esta raíz por un exponente y tendríamos así 6 elevado a un medio como base del cologaritmo. Entonces vamos a recordar la definición del cologaritmo. El cologaritmo se define de esta forma. El cologaritmo de a en base b es igual al logaritmo en base b de a la menos 1. Pero aplicando esta propiedad, este menos 1, que es exponente del número al cual se toma el logaritmo, puede pasar a multiplicar y tendríamos así, menos logaritmo de a en base b. Entonces esta definición la vamos a utilizar aquí en el cologaritmo. Vamos a cambiar el cologaritmo por un logaritmo, ponemos menos adelante el logaritmo y tendríamos ahora logaritmo de 6 en base 6 a la 1 medio. Vamos a aplicar esta propiedad también para pasar este exponente que está en la base del logaritmo a dividir y tendríamos así menos, que proviene de la definición del cologaritmo, y este 1 medio ha pasado a dividir 1 sobre 1 medio logaritmo de 6 en base 6. Aquí hacemos medio por extremos otra vez para dividir estas fracciones, medios y extremos. Los extremos van en el numerador, 1 por 2, 2 sobre 1, nos quedaría simplemente 2 aquí. Y este logaritmo de 6 en base 6 es igual a 1, aplicando la definición del logaritmo. Entonces tendríamos así. El resultado final de este cologaritmo de 6 en base raíz cuadrada de 6 es igual a menos 2. Entonces lo vamos a reemplazar. Aquí sería menos 2. Todo esto equivale a menos 2. Y tendríamos entonces así la igualdad. Antilogaritmo de x en base 4 es igual al antilogaritmo de menos 2 en base 2. Vamos a escribirlo. Aquí lo hemos escrito de nuevo. Y ahora vamos a recordar la definición del antilogaritmo. El antilogaritmo de x en base b es igual a b a la x. Entonces vamos a aplicar esta definición aquí en estos dos antilogaritmos y tendríamos así. 4 a la x igual a 2 a la menos 2. Ahora aquí en esta parte de aquí vamos a aplicar ley de exponente. Vamos a escribir el 4 como 2 al cuadrado. Vamos a escribirlo aquí. Elevado a la x. Y eso es potencia de potencia. Y eso es igual a 2 elevado a la 2x. Porque se multiplican los exponentes. Entonces tendríamos así. 2 a la 2x es igual a 2 a la menos 2. Como en esta igualdad tenemos bases iguales, los exponentes también tienen que ser iguales. Entonces igualamos los exponentes, 2x igual a menos 2. Este 2 que multiplica al x pasa a dividir y tendríamos que x es igual a menos 1. Y este es el valor de x que nos habían pedido calcular en la igualdad que nos habían dado.